In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Buenas noches con todos, bienvenidos a la tercera clase de nuestro curso de latín. Y yo espero que ya estos días, poco a poco, podamos ir introduciéndonos en la gramática latina. Habíamos visto la semana anterior, perdón, el lunes, el verbo ser, ¿no? En presente de indicativo, sum, es, sumus, estis, sunt, que significarían yo soy, tú eres, él es, nosotros somos, vosotros sois, ellos son. Y los compuestos del verbo ser, ad sum, ades, ad sumus, ad estis, ad sum, que significan estar presente. Yo estoy presente, tú estás presente, él está presente. Y luego vimos estos ejercicios, unas frases que hemos utilizado el verbo ser. ¿No? Liber non molestus sed gratus est, discipuli fortes et constantes sunt, sumus agricole, bonus discipulus studiosus est, aqua necessaria est, lupa rapax sed aquila velox est, liber bonus amicus est. Aquí nos hemos quedado en la clase anterior. Para poder reforzar, podemos leer en la Nova Vulgata, Primera de Corintios 13, capítulo 13, versículos del 4 al 8. Es el himno de la caridad que en los matrimonios se lee, que muchos de nosotros debemos conocerlo. El texto inicia diciendo: Caritas patiens est, benigna est caritas, non emulatur, non agit superbe, non inflatur, non es ambiciosa, non querit que sua sunt, non irritatur, non cogitat malum, non gaudet super iniquitate, congaudet autem veritate, omnia suffer, omnia credit, omnia sperat, omnia sustinet. Caritas nunquam excidet. Todo esto es el texto de San Pablo de la caridad, que algunos verbos podemos verlo en esta breve lectura de la Vulgata. Han aparecido verbos como el verbo caritas, el verbo del verbo sum, es otro verbo que apareció sunt, que es el verbo
ser que ya conocemos. Aparecieron otros verbos en voz activa. Agit, cogitat, sufer. Apareció otro verbo, credit. Esperat, sustinet, caritas nunquam excidit. Apareció otros verbos como emulatur, inflatur, que son verbos que vamos a conocer esta noche. En la Biblia lo pueden ir siguiendo en la Vulgata que tienen en el grupo de WhatsApp que ya se ha compartido. El verbo ser, verbum esse, en latín esse significa ser. Verbo ser en tercera persona singular y tercera persona plural. Él es, ellos son. Los verbos siguientes que vienen, estos verbos son verbos en voz activa. Verbos en voz activa, y estos verbos son verbos deponentes o medio pasivas. Así se van a llamar a este tipo de verbos. Entonces, esto es nuestra parte de nuestro estudio de esta noche que vamos a realizar. Non agit perperam, dice. El amor, todo está hablando de caritas. Caritas se puede escribir sin H o también con H, sobre todo en textos antiguos cuando se habla de caritas se escribe con H, CH, pero CH se pronuncia como K, por eso suena ambas como caritas. Caritas significa caridad o también como amor, ¿sí? Agit, cogitat, sufer, credit, esperat, sustinet, excidit, todos están en voz activa, pero estos verbos son de presente de indicativo. Presente de indicativo. ¿Alguien me puede decir en qué se diferencia entre la voz activa y la voz pasiva? ¿Alguien se acuerda de...? La voz activa. Sí, ¿En español, padre? En español. Y la pasiva recibe la acción. En las desinencias. La voz activa, ¿no? Como ya habíamos dicho, también lo acaban de decir, en la voz activa, la acción del verbo recae sobre las demás personas. En cambio, en la pasiva, la acción del verbo recae sobre uno mismo. La voz activa, yo amo, y la voz pasiva, yo soy amado, ¿no? La acción del verbo. Entonces, ahí también hay verbos transitivos. En español, los verbos transitivos tienen
la voz activa y la voz pasiva. Entonces, vamos a ver, he dicho que hay verbos deponentes. En español no existen, pero en latín existen, que se llaman verbos deponentes o medio pasivas. Entonces, en español en la voz hay dos: voz activa y pasiva. En latín se añade el deponente. Deponente, o también se llama medio pasiva. ¿En qué se diferencia en latín? Es que el verbo deponente, el deponente o medio pasiva, se conjuga como si fuera una voz pasiva, es decir, la manera de conjugar es como una voz pasiva, pero su significado es igual a la voz activa. Es decir, solo se conjuga como voz pasiva, pero su significado es como la voz activa. Por ejemplo, voy a conjugar el verbo amar. Voy a conjugar en latín. Amo, yo amo, tú amas, amas, él ama, amat, amamos, amatis, amant. Esta es la voz activa. La voz pasiva del mismo verbo sería amor, amaris, amatur, amamur, amamini y amantur. Amantur. ¿Qué significa amor? Significa yo soy amado. ¿Listo? Yo soy amado. Esta es una voz pasiva, ¿no? Una voz pasiva. En cambio, amo significa que yo amo. Esa es la voz activa. ¿Sí? Entonces, hasta aquí conocemos en español, ¿no? Voz activa, voz pasiva. Yo amo, yo soy amado. Amor, amaris, amatur, amamur, amamini, amantur. Significan yo amo, yo soy amado, tú eres amado, él es amado, ellos son amados, ¿no? Todo en voz pasiva. Voz activa, yo amo, tú amas, él ama, ellos aman. ¿Sí? Ahora, el deponente, ¿no? El deponente en cambio, el deponente hemos dicho que tiene un significado que se conjuga como si fuera un verbo pasiva. Es decir, el modelo del deponente va a ser la voz pasiva, ¿no? El paradigma, digamos así. Hay un verbo que se llama dominor. Dominor como amor, dominamur,
dominaris, dominatur, dominamur, dominamini, y dominantur. Dominor, dominaris, dominatur, dominamur, dominamini, dominantur. Entonces, ¿qué significa dominor? Dominor significa yo domino. Dominaris, tú dominas. Él, ella domina. Dominamur, nosotros dominamos. Dominamini, dominantur. Ellos dominan. Entonces, el deponente o media pasiva se conjuga como si fuera una voz pasiva, ¿no? Como si fuera una voz pasiva, es decir, se conjuga como voz pasiva, ¿no? Pero tiene un significado de voz activa. Este es el deponente. Entonces, ¿alguna pregunta? Esto no existe en español, el deponente. ¿Alguna pregunta? Sé que no es fácil los verbos, tampoco en español para algunos no es tan amable el verbo. Y mucho menos conjugar verbos, ¿no? ¿Alguna pregunta de voz activa, voz pasiva, verbos deponentes? La voz deponente o medio pasiva. ¿Y cómo saber cuándo hay ese verbo deponente? ¿Cómo darnos cuenta? Ya, muy bien. Buena pregunta. Si abrimos nuestro archivo de las palabras más usadas de la Vulgata que les he mandado, voy a compartir para que podamos ver. Entonces, ¿cómo saber? El diccionario, así como me dice un verbo a qué conjugación pertenece, me lo dice también. Cuando un verbo termina en o, indica que es una voz pasiva, activa. Abnego es primera conjugación. Negar. Abnego. Abominor. Abominor cuando termina en or, es decir, cuando termina de este modo, ¿no? Cuando termina de este modo, va a ser voz activa. ¿Sí? Voz activa. Se conjuga como voz activa. Cuando termina en or, es un deponente. Deponente o media pasiva. Termina en o. Cuando termina or. Ambos, cuando termina en o en or, va a decir 1, 1, 3, 1. Entonces, abscondo, tercera conjugación, esconder, abscondo. ¿Qué indica? Que es un verbo de voz activa. Absolvo, ego te absolvo, de peccatis tuis, se dice en la confesión, ¿no? Yo te absuelvo de tus pecados, ¿no? In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Abundo, accedo, accendo, acuso, ado, adereo, adiaceo, adimpleo. Todos son verbos que terminan en o, son voz activa. Adjudo, adjubo, admoneo, adnuncio. Adoro,
adquiero, adsisto, adulator. Adulator, ¿qué verbo será? ¿Activa o pasiva? Pasiva, padre. ¿Quién da más? Pasiva. ¿Deponente? ¿Quién dice deponente? Deponente. Yo digo deponente porque termina en or. Deponente, Ya. sí. Mira, todos están desaprobados. No es deponente, profesor. Porque adulator termina en oris, masculino, adulador. No es un verbo. Es un sustantivo. Adulator, adulatoris, masculino, adulador. ¿Dónde han visto que un adulador sea un verbo? Ha sido una pregunta con trampa, pero ustedes han pensado solo en el or, pero siempre el verbo dice 1, 2, 3, 4. Aquí no tiene 1, 2, 3, 4, sino aquí nos da un genitivo singular. Si es un sustantivo, ¿de qué declinación es? ¿Qué declinación termina? Tercera. ¿No? Como amor, amoris, adulato. Eso fue pregunta con trampa, perdón. Eso es malicia mía. Advenio, pero quería ver, a ver cuántos caen. Advenio, cuarta conjugación, ¿no? Hago, de contra, de ahí viene hago, agravo, hallo, es un verbo irregular, hallo, alicio, mixta, una mixta entre tercera y cuarta que después vamos a explicar. Amator, como adulator, ¿ven? Parecido, pero hay que ver que sea, si dice masculino, femenino, neutro y tiene una terminación y no tiene 1, 2, 3, 4, entonces será un que no será verbo. En este caso es un sustantivo. Muy bien. Ambulo, caminar. Amo, amoris, amor. Angel, animadverto, tercera conjugación. Aperio, ¿no? Domine labia mea aperies. Así iniciamos por las mañanas. Señor, abre mis labios. ¿No? Cuando diga Deus, Deus in adiutorium meum intende, ¿no? Ustedes responden diciendo Domine ad adiuvandum festina, ¿no? Eso es, Dios mío, ven en mi auxilio, ¿no? Señor, date prisa en socorrerme. Aprendo, apropinquo, ¿no? Arbitror, por ejemplo, este tiene 1, que es voz activa, pasiva, deponente. Arbitror. ¿Qué sería? Voz activa, deponente. Ya tienen miedo hoy día ya. Deponente. Es deponente porque hay 1. ¿No? Es deponente. Arguo. 1 más, un deponente más buscamos. Baptizo, bautizar. Como adverbio se puede responder diciendo bene, ¿no? Cuando dice ¿cómo estás? Bene. Vivo, de beber, ¿no? Accipite et vivite. Es la consagración, ¿no? Tomad y bebed, tomad y comed, manducate. Accipite et manducate, ex hoc omnes, dice la consagración en latín. Claudo, cerrar. Y no aparece un otro deponente. Confido, conforto. Congredior, aquí aparece. Congredior, tercera con. Entonces, combatir, luchar.
congredior. Congrego, ¿no? Reunir, congregar, ¿no? Otro pasiva, así como la película John Connor. Connor significa intentar. Primera de deponente. Muy bien, entonces, ¿cómo diferenciamos? Ya vamos aprendiendo que los deponentes terminan en or, ¿no? En or y la voz activa termina en o y siempre aparecen en el diccionario con 1, 2, 3, 4 o si no MX mixta. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Entonces vamos a poder conjugar. En la voz activa vamos a conjugar solamente el presente de indicativo, tercera persona, singular y plural. Entonces, aquí en el primer cuadro tenemos la voz activa. Primera conjugación, segunda conjugación, que estos verbos van a ser los paradigmas. Siempre a los verbos vamos a conocer por la primera persona singular del presente indicativo voz activa. Verbo, primera conjugación, paradigma, es amo. Segunda conjugación, paradigma, es moneo, moneo. Tercera conjugación, rego, rego, o puede ser también lego, de leer. Mixta, capio, mixta es capio. Porque es y cuarta conjugación, audio. Entre cuarta y mixta se parecen, pero se llama mixta porque en algunos tiempos va a tomar de la tercera, de la cuarta, dependiendo. Entonces, es un paradigma para algunos mixtos de tercera que terminan en io, ¿no? Entonces, tenemos la tercera persona, él o ella, singular, amat, amant. Él ama, ellos aman. Segunda persona, segunda conjugación, moneo, monet, monent. Moneo significa avisar. El supino es monitum, ¿no? El que avisa, ¿no? ¿Qué significa? De ahí viene monición en la misa. Monet, él avisa, monent, ellos avisan. Regit, regit de rego, tercera, significa él rige, gobierna, porque rego significa regir, gobernar. De ahí viene munus docendi, en el sacerdote, el don de enseñar, ¿no? Los obispos, el papa. Munus sanctificandi, el don de santificar. Y munus regendi, ¿no? El triple munus. Munus significa don. Munus docendi, munus sanctificandi, munus regendi, el de gobernar. Entonces, regit, el que rige, el que gobierna. Regunt, regunt. Cuando la G va seguida de I, como Y, regit. En cambio, cuando va con U, como tiene que ser, regunt. Regunt, ellos rigen, ellos gobiernan. La mixta, capio. Capio significa agarrar. Capit, él agarra, ellos agarran, capiunt. Y audit, audit, audio, él oye, escucha, escuchar, oír, él oye, ellos oyen. ¿Sí? Entonces, la voz activa, amat,
amant, monent, monent, regit, regunt, capit, capiunt, audit, audiunt. Cualquier otro verbo que encontremos en nuestro vocabulario en tercera persona, presente indicativo, podemos ir conjugando según este paradigma. Esto es voz activa. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Por ejemplo, abnego es primera. En primera conjugación, el paradigma es amo. Y tercera persona es amat, amant. ¿Sí? Abnego, ¿cómo será en tercera persona de abnego? De abnego será abnegat y el plural abnegant. ¿No? Como amo, amat, amant, abnegat, abnegant. ¿Sí? ¿Cerrado la puerta de tu closet con llave? No. No se puede abrir. Quería bajarte una casaca. No, no, llave. Por ejemplo, vayamos a otro verbo. Manduco. Manduco, ¿sí? Manduco significa comer. De ahí el restaurante Manduca, que dice que no comer, el que come. Manduca propiamente sería, en latín, un imperativo singular de segunda persona. Tú come. Ambulo significa caminar. Deambular, de ahí viene, ¿no? Ambulo. Entonces, de estos dos verbos, que son todos, los dos verbos son de primera conjugación, como amo. Su paradigma será amo, ¿no? Aquí tenemos el paradigma amo, amas, amat. Tercera persona, amamos, amatis, amant. Por lo pronto estamos aprendiendo la tercera persona, singular y plural, ¿no? De los verbos en voz activa y deponente. Los demás vamos a ir dejándolo para siguientes encuentros. ¿Por qué solo tercera persona? Porque es lo que vamos a utilizar y en el texto de San Pablo han aparecido, ¿no? El amor, ¿no? Omnia sufer, non cogitat malum, omnia credit, omnia esperat, omnia sustine, caritas nunquam excidet. Entonces, ¿cómo sería para poder conjugar este verbo, manduco, para decir él come, manducat, singular. Ellos comen, manducant, ¿no? Ambulo, igual. Ambulat, como amat, y ambulant. Pongamos un ejemplo. Ambulat significa él camina. Manducat significa él come. Entonces, si ponemos él come pan, ¿no? Manducat, él come pan.
un pan, panem, así puesto, sería literalmente él come un pan. Porque panis es acusativo, panem, un pan. O simplemente come pan. Ahora queremos decir, ellos comen 5 panes. Entonces cambiamos el verbo de singular a plural. Mandukan. Ellos comen panen. 5 panes. ¿No? En plural es panes en acusativo, que es objeto directo. Pero hemos dicho 5. 5 en latín se dice quinque. Manducan quinque panes. Ellos comen 5 panes. Quinque. He puesto 5 para practicar también la pronunciación. Manducan quinque panes. 5 panes. Entonces, igual, ¿no? Él camina en el mercado. El forum se dice en latín mercado. Inforo sería ablativo con esta preposición que es un circunstancial del lugar. En el foro, ellos caminan, si es en el mercado, si decimos ellos caminan, ambulan en el mercado, igual en singular, ¿no? Ambulan inforo, ¿no? En ejemplos que hemos puesto un poquito para poder practicar. Con amo, ¿no? El papá ama a la hija o al hijo. El papá, pater, amat, filium. Si es femenino, sería filiam. Si queremos, podemos poner así. Pater filium amat. El padre ama al hijo o a la hija. Igual mater, ¿no? ¿Alguna pregunta? Para no ir avanzando. Sobre los verbos. ¿Está todo bien o está aburridísimo? ¿O está muy difícil? Está todo No bien, todos padre. son amigos de los verbos, ¿no? Por ejemplo, vayamos continuando y después tendremos más ejercicios. Vayamos a los verbos deponentes, a la voz deponente o medio pasivas. Igual en tercera persona singular y plural. Dominatur, dominantur. El paradigma va a ser dominor, que significa él domina. Confiteor. En la Santa Misa decimos confiteor Deo omnipotenti, et vobis fratres quia peccavi nimis cogitationi, verbo opere et omisione. Mea culpa, mea máxima culpa, ¿no? Es confiteor, yo confieso. ¿Ve? Se escribe como pasiva, pero se conjuga, significa activo. Locur. Locur significa loco. No. Locur significa hablar. Yo hablo.
Y loquitur no es loquito, sino significa él habla. Y locuuntur, no la W, locuuntur, ellos hablan. La mixta es patior, patitur, patiuntur. Y cuarta metior, patior significa padecer, padecer. Y metior significa medir, ¿sí? Entonces, tercera persona, singular y plural de dominor, dominatur, dominantur. Él domina, ellos dominan, significado. Confitetur, segunda conjugación, confiteor. Confitetur, él confiesa. Confitentur, ellos confiesan. Tercera conjugación, locur. Hay que estar siempre atentos a los deponentes. Locur. Loquitur, loquitur significa él habla, y locuuntur, ellos hablan. La mixta de patior, patitur, ¿no? Patitur como detergente patito, patitur, él padece. Él padece. Patiuntur, ellos padecen, ¿no? De patitur, patior, el infinitivo es pati. De ahí viene la palabra pasión, ¿no? Como conocemos en su etimología. Pasión significa padecer, ¿no? Algo que desde fuera. Cuarta conjugación, metior, significa medir. Metitur, cuando no tiene tilde, he puesto tilde para distinguir y para guiarnos, ¿no? Metitur, que significa él mide, metiuntur, ellos miden, ¿sí? Entonces, dominor, confiteor, locur, patior, metior. Paradigmas de voz deponente. Y de la voz activa, amo, moneo, rego, capio, audio. ¿Listo? Hemos aprendido la tercera persona, singular y plural, tanto en voz activa como voz pasiva, pero la tercera persona se usa con los acusativos. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Entonces, yo voy a preguntar. Padre, perdone, ¿puede repetir? ¿Ha dicho usted cuáles se usan con acusativo? Ahora vamos a ver los acusativos. Ah, ya, gracias. Entonces, ¿cuántos casos hay? ¿Alguien me puede decir cuántos casos hay? En latín, ¿cuántos casos? 7. 7. 4. 7 son los dones del Espíritu Santo. 6, padre, 6 casos. 6 casos, 6. 6 casos. ¿Cuáles son? Nominativo, vocativo, vocativo, genitivo, acusativo, dativo, ablativo. ¿Cuál es el caso del objeto directo? Padre Walter, una consulta. Acusativo. Dígame quién está preguntando. Rafael Toledo. Mencioné que habían 7 casos porque, bueno, estaba leyendo un manual y decía que también es el caso locativo. ¿Se considera en el latín eclesiástico o en el latín clásico el caso locativo o simplemente es una mención que hacen? No, el locativo no es un caso. El locativo pertenece al ablativo. El locativo es un circunstancial de lugar. Y no es un caso extra. Al contrario, Orberg comentaba el otro día, para Orberg solamente hay 5 casos. Porque el vocativo no lo considera
propiamente como un caso, ¿no? En su manual Lingua Latina per se Illustrata, que son 3 tomos. Gracias, Rafael. Muchas gracias, padre. El locativo, de hecho, se usa poco, ¿no? Por ejemplo, en las editoriales, ¿no? Ponen en el lugar donde se ha impreso. Entonces ponen Rome, ¿no? O Lime, por ejemplo, si es en Lima, o en Arquipa, sería Arquipensis en latín, ¿no? Sobre todo para indicar eso, pero es un caso que es un ablativo, porque el ablativo implica también circunstancias del lugar, ¿no? Una de las particularidades del locativo, si es que después no hablamos, es que va sin preposición, ¿no? Sin preposición, es decir, no se dice in Rome, sino de frente Rome, ¿no? Para poder, sobre todo en las ediciones de los libros aparece. Muy bien, otra pregunta. Entonces, el caso del objeto indirecto, ¿cómo se llama? Dativo. Dativo. ¿Y el genitivo qué implica? ¿Cuál es la función del genitivo? Determinar la desinencia. ¿A qué caso pertenece? Muy bien, nos dice a qué caso pertenece. ¿Y cuántas declinaciones tenemos? ¿Cuántas declinaciones tenemos? 5. 5. ¿Y cómo reconocemos? Por su genitivo singular. Entonces, ¿cuáles son los 5 genitivos singulares? El primero les digo. I, is, us, ei. I, is, us, ei. ¿No? Eso hay que aprendernos de memoria. I, is, us, ei. ¿No? I, is, us, ei. ¿No? Que son los 5 genitivos singulares. Esta noche vamos a aprender el acusativo. ¿Ya? El nominativo, conocemos el singular, y el plural vamos a conocer de los nominativos. Primera, segunda, tercera vocal, tercera consonante, cuarta, quinta. Ambas son terceras, solo se va a distinguir en algunas cosas, ¿no? Se declina igual. Anchila, nominativo, anchila, ¿no? Y el plural es anchile, la esclava, las esclavas. Dominus, domini, el señor, los señores. Chivis, chivis, chives. Chivis, ¿qué significa? Ciudadano. Ciudadano. Entonces aquí significa chivis, el ciudadano. ¿Y chives, qué significa? Los ciudadanos. Los ciudadanos. Amor, singular, ¿qué significaría? El amor. Y el amor. Amores, los amores. amores. Manos. La mano. La mano. Y manos en plural se escribe igual. Las manos. Las manos. 10. El día. No es 10. No se lee 10, sino 10. El día.
El día. Día. Dies, en plural se escribe igual. Los días. Días. Una indicación, por ejemplo, dies en latín es femenino. ¿Sí? En latín es femenino, pero en español el día. ¿Sí? Es decir, hay palabras que entre latín y español concuerdan. Puede ser masculino más femenino. Por ejemplo, manus es femenino en latín, en español también es femenino, la mano. ¿Sí? Pero... ¿Cómo sabemos? O no es muy importante. Todo eso lo vamos aprendiendo en el vocabulario. Ya, ¿no? Ok, gracias. Y si alguna duda, como yo suelo hacer, si tengo alguna duda, ¿no? ¿Qué hago en español? Un diccionario de lengua española o nuestro mataburro en latín que se llama vox. Vox latina, la voz latina, el mataburro como se dice coloquialmente, ¿no? Entonces, esto es nominativo, singular y plural. Ahora vamos al acusativo. El acusativo indica el objeto directo, ¿cierto? De la misma palabra, de anchila, anchile. Ahora, acusativo es anchilam. Vamos practicando la pronunciación terminada en M, ¿no? Anchilam, dominum cibem amorim manum diem. ¿Sí? Anchilam. Y plural, anchilas. En nominativo significa la esclava. En acusativo significará, si es objeto directo. De la esclava. ¿De qué? De la. No puede ser de la. Entonces, de la sería a la esclava. A la esclava, objeto directo, ¿no? Y anchilas. A las esclavas. A las esclavas. Dominum. Dominum. A Dios. No, significa dominum al Señor. Y dominos, como pizza dominos. A los señores. A los señores. Cibem. Al ciudadanos. Al ciudadano. Cives. A los ciudadanos. Amorem. Al amor. Amores. Al amor. Amor. A los amores. Los amores. Manum. A la mano. A las manos. A la mano. Y manos. A la mano. A las manos. A las manos. Diem. Al día. Al día. Al día. Y dies. A los días. A los días. Muy bien. Veamos este ejercicio. Un texto de San Agustín, ¿no? En su comentario. Sic ergo debet esse Christianus. Non glorietur super alios omnes. Conocemos, debet es un verbo, Christianus está en nominativo, glorietur, ¿no? Es un verbo en deponente y alios homines son acusativos, plural. ¿Sí? Sic. Así. Sic ergo. Ergo es conocido, ¿no? Ergo, ¿qué significa ergo? También en español a veces mezclamos ergo. Ergo es para una conclusión. Dos silogismos, premisa mayor, premisa menor, ergo, ¿no? La conclusión. Luego, ¿no? Así, sic significa así, deben ser los cristianos, el cristiano, singular, ese ser. Ut non glorietur super alios homines.
ut, que, o para que no se gloríe sobre los demás hombres, ¿no? Homines sería como amores, amorem, amores. Después de este texto tenemos uno para completar. Historia narrat civi videt Jesu venerator. Hay que poner el acusativo. El verbo es narrat y el sustantivo está en nominativo. Si ponemos el acusativo, ¿cuál sería? Narrato. Historia pertenece a la primera declinación. Narratem. ¿Cómo sería? Narratem. El paradigma es anchila. En acusativo, ¿cómo era anchila? Narrata. Anchila. Narratan. Narrata. Narratan. Manam. Anchila. Narrat. ¿Cuál es el? A ver. Acusativo es anchilan. Una pregunta. ¿El acusativo, un verbo, tiene acusativo? ¿Un verbo tiene acusativo? Sí, ¿esto directo? ¿O no? Es Un para el verbo. sustantivo. No. Un verbo tiene voz, persona, ¿no? Tiempo. El acusativo, entonces, ustedes están confundiendo. Narratem no puede ser, porque el verbo ¿Historia? está conjugado. Entonces, historiam narrat, ¿no? Él narra, cuenta la historia. Entonces, ahí a historia hay que añadir M. Historiam narrat. Él narra, cuenta la historia. Pero historiam narrat, vamos a cambiarlo al plural. Él cuenta la historia. En plural vamos a decir, ellos cuentan, narran las historias. ¿Cómo sería en plural? Será historias. 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 Narrat. No, el verbo también en plural, en este caso. Narrats. No. ¿Por qué lo han puesto ese? Eso en inglés se pone ese y ya está. ¿Cómo era amo? El ama, ¿cómo se dice? Es el paradigma. El ama. ¿Cómo se dice en latín? El ama. El ama. Aman. Amor. Aman. Amat. El ama. Amas. Amat. Amat en latín. Ellos aman, ¿cómo se dice? Amant. Aman. Entonces, narrat, amat. ¿Ve? Es el mismo paradigma. Ahora, Amat. Historias. Narrant. 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 ¿Cierto? Historias Narrant. narrant. Hemos cambiado Historias del singular narrant. al plural. ¿Sí? ¿Se entiende? Vayamos al siguiente, al segundo. Chibi videt. El verbo videt. Video. Segunda conjugación, como moneo. Monet. El plural es de moneo, monet. Monen. Entonces, Monent. ya, vamos a chibi videt. Ahora queremos ponerlo en acusativo. Video significa ver. Ver. ¿No? Video. Entonces, videt significa él ve. Acusativo. Chivis, ¿qué significaba chivis? Chivis. Chivis es ciudadano. Ciudadano. Entonces, él ve al ciudadano. ¿Cómo se dice al ciudadano? Chiven. Chibem. Chivis. Chibem. Chiven.
Singular. Viven. Ahora, chibem videt sería. ¿Sí? Ahora Chibem pongamos videt. en plural. Vives. Chibes Vident. 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 Es decir, Vident. entre la E y la T añadimos una La E. N. No, chibem videt. El ve al ciudadano singular. Chibes vident. Ellos ven Vives. a los Viven. ciudadanos. Ellos ¿Cierto? ven a los ciudadanos. Ahora sí, más facilito. Jesu veneratur. Jesús es venerado. Jesús Veneratur. Veneratur Venera- es su paradigma es dominor, deponente. Dominor. Dominatur, veneratur, ¿sí? Su paradigma. Dominator. Entonces, dominor, ¿qué significa dominor? Dominor. ¿Qué significa? Señor. Señor. Anam. Dominor. Dominor. domino. Dominus significa señor. Dominor, verbo. Domino. Yo domino. El yo domino. Dominatur significaba dominatur, Él domina. él domina. Él domina. Y dominantur, Ellos Ellos dominan. ellos dominan. Ellos dominan. Entonces, veneratur es un deponente, como Deponen. ellos domina. veneran. Entonces, veneratur significa él venera. Él venera. Pero Jesús, tenemos Jesús, es Jesús. Ahora tenemos que poner Jesús como segunda declinación de como dominus a acusativo. Él venera a Jesús. ¿Cómo diríamos? Veneratur. Jesús. Jesum. Jesús. Veneratur. Él domina a Jesús. Él venera, perdón, él venera a Jesús. ¿Sí? Ahora, vamos a decir, ellos veneran a Jesús. En latín, ¿cómo se dice? Venerantur. Jesús venerantur. Jesús venerantur. Jesús, no, Jesús venerantur. Jesum venerantur. Sí. Jesús venerantur. Porque en este caso solo cambia el verbo. Porque el nombre propio no tiene plural un nombre propio. Los Jesuses, ¿no? No se dice, ellos veneran a los Jesuses. No existe eso, ¿no? Entonces, Jesum venerantur. Ellos veneran a Jesús. Jesús. ¿Sí? Jesum venerantur. Ahora, vayamos de español a latín. El verbo habet tiene tener habet. Ya lo he puesto. El pueblo tiene una ley. El pueblo, nominativo, una ley. ¿Qué es lo que tiene? Una ley, objeto directo, acusativo. El hombre rige la ciudad. Igual también. Rige, ya conocemos regir. ¿Sí? Entonces, el pueblo tiene una ley. Se van acordando la oración. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo tiene una ley. ¿Sí? La segunda oración, ¿cuál era? ¿Cuál era la otra? El hombre rige la ciudad, ¿no?
Bueno, el pueblo tiene, el hombre. Pero en vez del hombre podemos poner el rey. El rey rige la ciudad. Antes, entonces vayamos. El pueblo tiene una ley. ¿Cómo sería en latín? El pueblo, ¿cómo se dice el pueblo? Populo. Popul. Populus. 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 Pueblo. Y él, ¿cómo digo? El pueblo. Populum. Populum. Simplemente nominativo. Populus. 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 Ya, pero ¿dónde está él? Ahí solo hay que traducir populus. Y él Está inferido, ¿no? en español, ¿qué son? Son artículos. Artículos. En No latín, hay artículos no se coloca. No hay en existe. latín. Muy No bien. tiene. Entonces quiere decir eso que estamos muy bien. Populus. Habet, ya hemos dicho, tiene habet. Pero eso vamos a ponerlo al final. Populus habet, una ley. Ley, ¿cómo se dice? Ley se dice lex. Su genitivo es legis. ¿Y su acusativo cómo sería? Como tercera en consonante. Legem. Entonces sería lex legis como vox vocis. Populus legem habet. ¿Sí? Populus legem habet. Y si ponemos en plural, sería los pueblos tienen leyes, unas leyes. ¿Sí? ¿Cómo sería en plural? Nominativo, populus es de segunda declinación. Populus. Como dominus. Plural, los pueblos, ¿cómo se dice? Los pueblos, ¿cómo se diría? Populi. El Señor Domini. Populi. 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 Los pueblos, populi. Le, acusativo de tercera declinación, ¿en qué termina? Legend. En legend. Legem. Eso es siempre la pronunciación, porque si dicen legend, es como si fuera avent. Es legem. ¿Sí? Legem. Legem, avent, amant. ¿Sí? Para no confundirnos. Leyes. Legem es la ley, a la ley. Leyes, las leyes, a las leyes, ¿no? Como acusativo. Y el verbo en plural tienen Avent. Avent, como monent. Avent. ¿Sí? Singular y plural. Ahora vayamos a las siguientes oraciones. El hombre rige la ciudad. El hombre, ¿cómo se dice en latín? Omnes. Hombre es tercera declinación. En singular se dice homo. Homo, homine, lupus. Así decía, ¿no? El hombre es lobo, del hombre. para el hombre. Homo homine, homini. Homo homini, lupus.
en latín, ¿no? Homo. Homo, el hombre, ¿no? Rige, ya hemos dicho. ¿Cómo se dice rige, gobierna? Regit. La ciudad, a la ciudad en acusativo. ¿Cómo se dice ciudad? El otro día ya lo dije. Ciudad se dice civitas. Civitas. Su genitivo es así. Civitatis, perdón. Civitas. Así, civitas y civitatis. ¿Sí? Ciudad, la ciudad. Su genitivo tat atis, civitatis, nos indica que es tercera declinación. Entonces, ¿cómo sería? Mira, escuchen, civitatis he dicho. ¿Cómo sería el acusativo? Civitatem. ¿No? El hombre rige la ciudad, a la ciudad. Acusativo, civitatem. Plural, ¿cómo sería? Los hombres rigen, gobiernan las ciudades. De singular a plural varía bastante en caso de homo, de hombre. Homo, homines, los hombres. En cambio, en acusativo, si es civitatem, ¿cómo sería el plural? Civitates. Civitates. Y de regit, el plural. Regit, paradigma. Regunt. Regunt. Los hombres gobiernan a las ciudades. Si ponemos el rey, solo cambia rex civitatem regit. Entonces el plural, todo es igual, solo cambiaría rex, de rex, plural es reyes, los reyes. ¿Sí? Como homo homines sería reyes, civitates, regunt, los reyes, ¿no? Muy bien. Todavía estamos despiertos. ¿Alguna pregunta? Mucho. Hay que amar los verbos. Sobre los verbos, ¿qué otro nombre tienen los verbos deponentes? Perdón, medio pasivas. Deponente o medio pasiva. Y también hay verbos semideponentes. Es que a los deponentes se le llama también deponente o semideponente. Es dependiendo muchas veces de los manuales. Hay algunos que les gusta llamar solo como deponentes, algunos como medio pasivas, ¿no? Pero indican lo mismo. Si existen los verbos semideponentes. ¿Perdón? No logré escuchar. Le decía si existen los verbos semideponentes. Semideponentes. ¿Hay esos verbos? Como los verbos defectivos. Sí, normalmente llaman a los semideponentes o medio pasivas. A la próxima te lo busco alguna cosa más. Entonces,
con el vocabulario que hemos tenido, perdón, con el archivo que lo tienen, de las palabras de la Vulgata, vamos practicando. Por ejemplo, abscondo 3. El tercera persona de abscondo, ¿cómo sería? De abscondo es rego, regun, tercera, el paradigma. Entonces sería abscondit, abscondunt. De absolvo, absolvit, absolvunt. Abundo, abundat, abundant, como amat, amant. De adéreo, atiacheo o adimpleo, que son verbos de segunda conjugación como moneo, monet, aderet, adherent, como moneo, monet, monent. Atiachet, atiachent, adimplet, adimplent. Por ejemplo, este verbo aparece bastante en San Mateo, ¿no? Para que se cumpliera la escritura. Entonces aparece a veces como adimpleo, adimpletus, ¿no? Se ha cumplido como cumplido, ¿no? Y también vamos aprendiendo los sustantivos. Ala, ale. Cuando aparece ale, es primera declinación femenino, ¿no? Adopcio, adopcionis, tercera declinación femenino. La tercera declinación tiene una riqueza de vocabulario en el latín, ¿no? Por eso es muy importante aprender muy bien cómo se declina la tercera declinación. ¿Alguna pregunta? Si Dios me ayuda, les voy a enviar una práctica en formulario de Google para ir respondiendo algunos vocabularios de las primeras páginas, las 4 primeras páginas de este archivo, ¿no? Las palabras más conocidas de la Vulgata, ¿sí? De las 4 primeras páginas en el formato como ustedes lo tienen. ¿Les parece? Así que... Bien, padre, gracias. Padre. Sí. Una pregunta, padre. Buenas noches. Quería consultarle. En ese ejercicio había una palabra que era sic. Sic. Sí, busqué en el diccionario, creo que decía sicum o sicus, creo que decía. Y eso estaría relacionado a la... Normalmente cuando se hace alguna transcripción, se pone entre corchetes la sic. Así es. ¿La misma palabra? Sí. Normalmente se pone entre corchetes sic en minúscula, ¿no? Para poder decir, digamos, en el libro que has encontrado, o es antiguo, o hay un error de tipeo, lo que sea, ¿no? Y transcribes, al citar un libro, tienes que transcribir como está escrito en el libro, ¿no? Y si ves que hay un error, pones entre corchetes diciendo sic, para poder indicar que así está escrito en el texto que estás, en el autor que estás citando. Cuando uno investiga, pues se encuentra con estas cosas, ¿no? ¿Se entiende? En cambio, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum, es como era en el principio, ahora y siempre. Sicut erat in principio. Gloria, después del gloria, ¿no? Sicut erat in principio et in saecula saeculorum.
como era en el principio, et nunc, et semper, et in secula seculorum, ¿no? Nunc significa ahora. Sicut erat in principio, aquí separado, et nunc et semper et in secula seculorum, porque seculum, siglo, por los siglos de los siglos. Vale. Sicut servus. Hacemos una oración. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amén. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. Benedicta